Y a mí me decían, ¿cómo? No, Ay, 10 hace de la un mañana. ratazo ya que estamos hablando del tema. Pobre Macarena, le hemos acosado preguntas. Recibimos a Magdalena Jubanova con muchísimo gusto siempre. Aplausos. Querida. Bueno, tema didáctico. Muy Didáctico didáctico. para todos, que tenemos que estar atentos. No importa igual ya la edad de nuestros hijos, si son muy chicos, si están entrando en la Yo adolescencia. creo que sí importa, cuanto más chicos mejor. Y cuanto más chicos mejor. Vos decías, eso es fundamental. Nada de empezar a encarar este tema recién en plena adolescencia porque no va. No, el problema de encarar esto en la adolescencia, si los padres nunca antes se animaron a encararlo con sus hijos, es que cuando lo encaran en la adolescencia en general, es para transmitirles a sus hijos los peligros que implican las relaciones sexuales. Nunca desde el disfrute. Nunca del disfrute. Es decir, cuidado con las infecciones de transmisión sexual, cuidado con el embarazo no deseado, con lo cual la sexualidad se convierte en un problema en lugar de ser una etapa de la vida o un tema de disfrute. No, y también del orgullo que significa para un padre no me toca a la nena también. Ah, en eso es algunos otra de las casos. cosas. Sí. Por tanto, además, cuando un padre o madre encara la sexualidad solamente en la adolescencia, el niño no ha tenido confianza, obviamente, de ese padre o madre porque nunca les ha hablado previamente de ese tema. Entonces, yo cuando me preguntan cuál es la etapa más importante de la sexualidad de una persona, siempre digo la niñez. Es en la niñez donde el niño está preparado para oír las respuestas a sus preguntas. 3 cosas básicas. No hay que mentir, no hay que eludir las respuestas, hay que ser sincero y hay que llamar las cosas por su nombre. ¿Qué tema ese último? Sí. Culturalmente, con el Pene eufemismo. Apodito. es pene. Claro. No, Pene, apodo, no. Pene es pene. Vulva es vulva. Y vagina si quiere. Pero vulva es un término, por lo menos en lo Eso sí personal, que preferido. no es de nuestra época, ¿verdad? No, Eso que claro. somos Es de jóvenes. ninguna época. Eso sí que es bien nuevo. ¿Y por qué, por ejemplo, ese cambio, no? De decir, es muy importante que las cosas se llamen por su nombre. ¿Y por qué a la cabeza le decían cabeza al nene? ¿Por qué cuando el nene te pregunta esto qué es? La mano. Es decir, ¿por qué desarticular los órganos genitales del resto? Es como quitarles la trascendencia que tienen. Porque tú, cuando el niño te dice esto que es un ojo, esto que es la boca, ¿por qué quitarle el nombre correcto a los órganos genitales? Eso ya de por sí genera una cuestión, digo, que el niño no comprende bien. Ni que hablar cuando dicen la cola de adelante y la cola de atrás. Oh, eso. No, pero además porque a veces también la palabra que se elige es hasta No, es discriminatoria. No solo, o... Claro, pero además en el niño o la niña genera una confusión muy grande, ¿no? Digo, de todo punto de vista. Y además hay muchas cosas en la niñez muy interesantes. Yo siempre digo que me preguntan siempre hasta dónde contestan, ¿no? Y siempre hay que contestar lo que el niño pregunta. Es decir, ¿qué es esto? Es un pene. ¿Qué es esto? La vagina o la vulva. ¿Cómo se hacen los bebés? Hay que no ponerle la semillita, no. Decirle exactamente lo que el niño pregunta. Porque si el niño pregunta algo, es porque está neurológicamente apto para recibir la respuesta exacta. Pero hay una no más explicación. allá. ¿Cuál sería la respuesta? ¿O no es de acuerdo a la edad? Exacto, Tal pero vez la de acuerdo a respuesta- la edad como el niño pregunta. El niño pregunta, por ejemplo, ¿cómo se hacen los bebés? Bueno, un espermatozoide, que es una célula que genera papá, se junta con un óvulo de mamá y ahí genera un bebé. Después es distinto, más adelante te va a preguntar de dónde vienen los bebés. ¿Sí? Hay una cosa que en YouTube me encanta, porque hay que contestar hasta ese momento, hasta lo que el niño pregunta. El niño se da media vuelta, se va y sigue jugando, además. Es fantástico. Sí, en realidad es el adulto el que acarrea el trauma El mayor. problema más No, es que grande se entreveran la explicación No. y no sabe por dónde arrancar. Oh, y la Vean primera el- respuesta es preguntarle a tu madre también. Esa. Eso es fundamental. Eludir la Claro. respuesta. Vean el video de YouTube donde hay una niña en una cocina, véanlo porque es fantástico. Danos datos que lo buscamos ahora. Por favor, ya. Y el niño, sí. Y el niño, una niña está en la cocina con una cantidad de frascos de cocina y la madre cocinando. Y la niña le pregunta, mamá, ¿qué es ser virgen? Y la madre se pone nerviosa. Se le empieza quema la Se comida. le quema todo, empieza a hablar y sigue hablando y explica además. La niña de repente levanta nuevamente la cabeza y dice, ¿y extra virgen? Muy bueno. ¡Excelente! No, aparte los actores son Muy bueno, fantásticas, dos muy actrices bueno. fantásticas. Búsquenlo en YouTube que está por todos lados. Y esto es más allá de cualquier religión, de cualquier creencia. No tengan aceite de oliva en casa. No, van a meterse. no, a ver, hay un tema que es el siguiente. Siempre me preguntan más allá de toda religión. Los niños no los sacamos como en producción, ¿no es cierto? No los sacamos industrialmente.
¿tá? No son iguales todos. O sea que cuando vienen padres que son del Opus Dei o que tienen religiones como judíos ortodoxos y demás, yo no puedo imponerles una educación determinada, sino que me tengo que adaptar a sus necesidades. Por tanto, dentro de lo que se posibilita o se pueda, es necesario hablarles de acuerdo a eso. Es decir, yo siempre digo que los niños son seres únicos y singulares, pero los padres también. Porque los hijos son hijos de los padres que tienen. Por tanto, uno puede dar consejos y puede dar tendencias y puede decir lo que mejor pueden hacer con ello. Pero va a depender de los padres cómo transmitan eso. Y nadie puede obligarlos a decir algo contrario. Ahora, diferente cuando es la educación formal, esa es la educación familiar, que es la más importante. Ni que hablar que todo esto debe ser con afecto, porque el afecto es lo más importante. Claro. Y lo otro que es muy importante, que el niño aprende más con el ejemplo que con lo que le decimos. Pero además también está recibiendo mucha información del entorno. Es bueno, una etapa, la de crecimiento, en donde el intercambio de información entre sus pares, compañeros de clase, amigos del barrio, o sea, es constante. Entonces más vale que las versiones también, o la información la reciba desde casa. Absolutamente. ¿Y sabes por qué además, Fede? Porque lo que sucede es que cuando tú le decís a tu hijo todo y le empezás a hablar con tranquilidad las cosas, el niño percibe que puede contar y confiar en ti. Si el niño es víctima de abuso, lo primero que va a hacer es venir a contarte. Claro. Si el niño no es víctima de, o sea, ¿entendés? O sea, la confianza la tiene depositada en los padres. Claro. Si un padre no educa a su hijo en este tema, el niño no va a tener confianza. O, por ejemplo, los mensajes negativos o represivos. No necesariamente hay que utilizar no educar, sino que a veces un padre hablando de una vecina, de una prima que quedó embarazada, soltera, o en fin, levanta solo una ceja como de desaprobación. Para eso alcanza para el niño para saber que eso es incorrecto y lo va a asociar con algo negativo. Adelante. No, que quería saber, ¿por qué está tan instalado en el imaginario que hay que ser más cuidadoso a la hora de hablar de experiencias sexuales con las niñas que con los varones? Y porque es una cultura machista. Bueno, ya esa sería, digamos, la respuesta de obvio. orden. Claro, pero porque, digo, se ha avanzado un poco también en salir de esa zona de confort, de pensar que, bueno, que el rol asignado, ¿no? Es el del varón proveedor. Pero, Cristian, ¿cuántos varones conocés que fue el padre el que lo llevó a debutar? Sí. ¿Y cuántas mujeres conocés Ninguna. que alguien de la familia haya llevado a debutar? Ninguna, muy buena. Eso va cambiando también, ¿no? Pero es un buen ejemplo. Pero es que no hay que así. llevar a debutar a nadie. Por ¿verdad? eso, pero era así. Claro, era así. La iniciación y era así sigue en otra siendo época. así. Hay preocupación si el niño no debutó. No hay preocupación si la niña no debutó. No, al contrario, es tranquilidad. Y otra de las cosas que hay que enseñar también, que eso no se habla muchas veces, es sobre las orientaciones sexuales. Porque ahora que es todo más visible y hay más visibilidad de las cosas, muchas veces los hijos preguntan y hay que responderles. Hay que responderles como es correcto, es decir, qué es ser homosexual, qué es ser transexual, qué significa y qué es normal. Porque uno nunca sabe lo que un hijo puede llegar a ser, ¿no es cierto? Entonces es muy importante, también incluso para el padre, sentirse que cuando habla con su hijo, no es fácil hacerlo. Yo entiendo que no es fácil para un padre, porque es el padre el que tiene el problema. Pero el niño, incluso en las prácticas de los niños, que los vemos muchas veces, tocarse, masturbarse, es una práctica habitual. A los 5 años uno puede ver que las niñas se tocan. Entonces lo que eventualmente habría que decirles es hacerlo en la intimidad, que todos lo hacemos. Tranquilizarla con respecto a eso y decirle que lo haga en la intimidad. Claro, nunca retarla porque lo esté haciendo, ni mucho menos, ¿no? Simplemente eso, elegir lugar donde tú estés cómoda. Donde estés cómoda y ahí está. Y, Claro. y en privacidad, la privacidad. Y en privacidad. Y otra de las cosas que tampoco hay que asustarse, siempre hay que tener en esto mucha paciencia y poca ansiedad de mostrar, es cuando uno ve a un hijo o hija de uno jugando con un amiguito los típicos juegos del doctor o la doctora que implican juegos sexuales infantiles y que son normales. Y uno puede haber cosas que lo asustan, pero el niño está desarrollándose, igual que va caminando, gateando, buscando enchufes o creciendo y todos los días es un descubrimiento nuevo, igual hace con la sexualidad. Claro, de repente se pasa en una etapa donde mostrame permanentemente. Pero yo no quiero salirme del tema adolescente, porque quizás hay muchas mamás y papás que quisieran encarar ahora, pero desde otro lugar, ya no tan didáctico, sino de saber en qué está.
¿no? Ese hijo o esa hija. Bueno, es importante. Si tiene un noviecito, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos también lograr una comunicación, digamos, amena, sin tampoco, quizás algunos padres no quieren transgredir algunos límites como saber de más? No. Tampoco. O sea, ¿cómo se maneja, digamos, en esa situación? Bueno, supongamos que los padres nunca hablaron de sexualidad con sus hijos. Yo diría que el mejor consejo no es vamos a tener una charla hoy, poner todo el dramatismo, ¿no? Y vamos a tener una charla, sentarlo a la hija o la hija y empezar a hablarle. ¿Cómo nos gusta eso a los uruguayos? Esa cosa ceremonial. Ceremonial, ¿no? Vamos a hablar de algo, entonces ya como que queda aquello, digo, bueno. Y en realidad cuando tomamos a los adolescentes nos vamos a encontrar con una sorpresa posiblemente, ¿no? Si nunca le hablamos de sexualidad, posiblemente nos encontremos con una sorpresa. O simplemente no nos contesten. Si le vamos a hablar del lado de las infecciones, depende para lo que tú quieras hablarle, porque un adolescente en esta época no es lo mismo que un adolescente hace unos años. Un adolescente en esta época, por lo que decía Fede, que está bombardeado de cosas y de mensajes, generalmente lo sabe todo. Por tanto, lo que le podemos hablar es del lado del afecto, del lado de que si quiere contar con nosotros para algo, que puede confiar en lo que quiera, si tiene alguna duda al respecto. Me parece que eso es lo mejor para ir aproximándose. Y si no, buscar imágenes, muchas veces la televisión, muchas veces las revistas o los libros, pueden ayudar a, ¿qué te parece tal cosa? Sin buscar eso tan ceremonioso que implica como una cuestión diferente a todo el desarrollo, y en realidad tomarlo con naturalidad. Porque si le vamos a hablar exclusivamente de que se proteja de las infecciones y de un embarazo no deseado, estamos vinculando la sexualidad a una cosa muy negativa. Además la línea es muy delgada y se puede, es muy delgada. Y además se puede cometer el error de poner al adolescente, al hijo o hija en este caso, en una sensación de sentirse interpelado. Totalmente. O investigado. Totalmente. Y me parece que eso, al contrario, lejos de acercarse, va a generar más hermetismo, que se encierre más en sus cosas, ¿no? Fede, me diste justito la punta para decir algo que me había olvidado y que me he encontrado muchas veces con pacientes. Muchas madres o padres dan por sentado que sus hijos son heterosexuales. Uh-huh. Entonces le empiezan a hablar cuando son adolescentes desde ese lugar, pensando que son heterosexuales, y quizás no son heterosexuales. Con lo cual el mensaje que le están transmitiendo es peor aún, porque esos niños en general, esos adolescentes, se van a sentir deprimidos, o se van a sentir rechazados, o no van a entender por qué el padre o madre, y no van a tener confianza en decirlo. Yo puedo asegurar que soy muchas veces... Y en ese caso, ¿cómo debería ser el abordaje? Bueno, muchas veces vienen a mi puerta a consultar. Digo, ¿no? Si uno tiene realmente la duda, ¿no? Como mamá o como papá. Bueno. Porque yo creo que a veces los padres dudan. ¿Sabemos o no? Sí. Quizás no podemos tener la certeza, pero... No, sí, es cierto. Bueno, en general, tomar la cosa con naturalidad, empezar, ya te digo, el tema tangencialmente. Muchas veces es mejor si el chico no nos ha dicho nada, por algo es. Chico o chica, no nos ha dicho nada, por algo es. Empezar el tema tangencialmente y empezar a hablar de este tema en forma, cotidiana, semanal, hablar del tema, de alguien en específico, y referirnos a este tema como que es un tema muy natural, que es una sexualidad normal, que la orientación es diferente a la identidad sexual, y explicar las cosas, explicarlas de otro punto de vista. No encarar directamente la intimidad de un adolescente que hasta ahora no nos dijo. Mariana, sobre este tema también, porque he escuchado a padres y madres comentarlo, ¿puede ser que se estén dando modas también al respecto? Bueno, sí. En la etapa adolescente de chicas, por ejemplo, que dicen que tienen novia, pero en realidad... Tengo pacientes así. ¿Qué pasa con eso en la actualidad? En realidad yo no sabría si es una moda o es que hay más visibilidad, Sole. Yo creo que hay más visibilidad. Y ¿Hay más tendencia a experimentar? Sí, a probar, a ver, para saber. Eso tal cual. Es decir, primero que todo, es incongruente decir que un adolescente es homosexual. No, porque el ser adolescente implica experimentación aún. Solamente después de que termina la adolescencia podemos decir que tiene una orientación homosexual o no. Claro, hay veces que la tendencia es manifiesta y seguramente va a ser homosexual. Pero los chicos y chicas actualmente te hablan con mucha naturalidad del tema. Ellos, y no los padres. Los padres a veces vienen desesperados por ese tema. Y en realidad los chicos y las chicas no. ¿Por qué nos cuesta tanto a los adultos el transmitir algo bien llano y sobre todo no transmitirlo?
mejor dicho, por la contraria, transmitirlo con culpa. Hay mucha gente que vive Pero, la sexualidad claro, desde el lugar de la culpa y la represión. pero lo vemos a diario, no solamente con los hijos. Lo vemos a diario en los adultos. Yo conozco adultos y tengo pacientes adultos que nunca en su vida han confesado su homosexualidad. ¿Cuántas veces tenemos dificultades? Es una sociedad machista, convengamos. ¿Cuántos discursos políticamente correctos tenemos en esta sociedad? ¿No? ¿Y cuánto detrás hay de ese discurso políticamente correcto? Si no, te dicen, cualquier persona te dice, los hombres más que nadie, te dicen, con excepciones por supuesto, ¿no? Que yo sé que acá no es así, muchos hombres dicen, no, yo con los homosexuales no tengo ningún problema, pero mejor como lejos. Es un tema problemático. Magdalena, y sobre el tema de las niñas en la etapa adolescente, ¿a qué edad, por ejemplo, o si es después de la menstruación, cuándo debería hacer esa primer visita con el ginecólogo? Yo creo que antes de la primera Y el tema de las menstruación. pastillas también, si una la ve que tiene una relación con un novio. O sea, ¿cómo encarar esa parte también bien práctica? Bien, bueno, si tú les has enseñado, y supongo, naturalmente que hay que enseñarle en la preadolescencia, en la menstruación, inclusive el proceso biológico de cómo se produce la menstruación. Hay que enseñarlo antes, no digo naturalmente, mucho antes de que se produzca. De que eso va a ocurrir y Que va a demás. ocurrir y cómo ocurre, por qué pasa, que no es nada dramático, que todas las mujeres lo sucede y que todo bien. Hay que llevarla antes al ginecólogo, por supuesto, en la premenopausia. Inclusive ya para la Premenstruación. vacuna. Premenstruación. Sí, Es claro. premenopausia también, porque va a faltar Premenopausia, dije. porque va a faltar un montón. De tanto hablar de Bueno, Pero va a puede llegar. pasar a los 10 años la menstruación. A las o sea. 9, no, a los 8, 7, es decir, hay que encarar el tema premenopausia, gracias, Cristian. Antes de la preadolescencia, puede ser a los 8, explicarlo mucho antes. Ginecólogo siempre, para también las vacunas. Hay que darle las vacunas a HPV ahora. Claro. Están llegando muchos mensajes a Twitter, por ejemplo, que puede ameritar para otra intervención, otra columna, ¿no? Que Nani nos consulta, bueno, cómo hace para hablar con su niño de 5 años sobre homosexualidad sin confundirlo en los términos que utilice. Si él le preguntó. Si él le preguntó. Si él le preguntó. Simplemente si él le preguntó. Si él le preguntó. Perfecto. Y después, bueno, agradecemos la gran cantidad de mensajes. Adriana cuenta una anécdota muy divertida. Y después, bueno, Claudia tiene 2 hijos, una hija, un varón, y dice que le resulta bien diferente hablar con uno y con otro, que le es mucho más cómodo hablar con la mujer, con la hija, que con el varón de temas de sexualidad. Bueno, debe ocurrir también en muchas debe hablarlo, familias, ¿no? debe hablarlo. Vamos a continuar con este tema. Magdalena, te Sí, agradecemos sí, por mucho favor. la presencia Hay y mil y el temas. Hacemos abordaje. una segunda parte, porque Sin yo creo que duda. igual hay muchas cosas Oh. todavía. Yo le quedó con ganas, me parece. Qué Y bueno, sí, muchas madre de hijos preguntas. varones también. No, pero no, en general, además. En general, no, me pero- parece que es un tema muy interesante. Hoy arrancamos desde la óptica de las hijas, adolescentes y preadolescentes. Bueno, quizás también más Pero adelante. es por aquello de que nadie te enseña a ser padre, ni Pero es tampoco que, hablar de estos es temas. que no, y es que el problema Entonces- también se da de la educación sexual formal, que Bien. no hay realmente un plan universal. Y bueno, lo que Muy pasa es bien. que es tan polémico, porque a la hora de sacar un plan se arman discusiones eternas. Sí. Entonces, ese también es una situación, ¿no? Que cada familia, lógicamente, tiene sus valores, su forma de pensar y de encarar este tema, ¿no? Totalmente. Claro, Muy pasa que bien. siempre la educación sexual, preservativo, va mucho más allá de eso, ¿no? Exactamente. Pero lo hablamos en tu próxima intervención. Sí, Muchas cómo gracias. no, con mucho Magdalena. gusto.